¿Por qué septiembre es mes de la Biblia? En el mes de septiembre, la Iglesia realza la importancia de la Biblia. Se destaca la figura de San Jerónimo, patrono de quienes se dedican a entenderla y hacer que se entienda. El santoral celebra su día el 30 de dicho mes, fecha en que fallece en su celda monacal junto a la Gruta de la Natividad en Belén en el año 420. Benedicto XVI lo reconoció como doctor eminente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Jerónimo entregó a la Iglesia la Biblia, llamada Vulgata, traducida al latín desde el hebreo y el griego. Respetó en profunda oración inclusive el orden de las palabras, porque contempló en este un misterio divino. Comentó numerosos pasajes bíblicos, ofreció dirección espiritual y fue un celoso maestro de la Escritura para hombres y mujeres. Para Jerónimo, meditar en silencio y soledad la palabra es hacer de la tierra el cielo. Desconocer las Escrituras, a su criterio, es desconocer al mismo Cristo. Sus consejos alcanzan todos los tiempos. Ama las Sagradas Escrituras y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. ¿Qué se entiende por revelación e inspiración en la Biblia? Dios dispuso revelarse y dar a conocer su voluntad para que la obedezcamos. Habló como un amigo y de muchas maneras a través de sabios, de profetas y profetisas, y por último, mediante su Hijo, quien completó la revelación del Padre. La Biblia es el instrumento con el cual Dios habla cada día a los fieles y nos enseña a hablar con Él. Dios es autor de la Biblia, pero escogió a personas para que la redacten a la luz del Espíritu Santo. Ella es útil para enseñar, argumentar, corregir, educar en la justicia, a fin de que seamos santos como Dios es santo. ¿Cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras? Un criterio de interpretación es la ayuda imprescindible del Espíritu Santo, así como la sinfonía con la tradición y el magisterio de la Iglesia. Ha de investigarse la intención del autor sagrado, la forma de expresarse, la realidad y la cultura de su tiempo. Además, es preciso leerla en clave de crear comunión y comunidad fraterna, unidad con Dios. Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre. El Antiguo manifiesta su plena significación en el Nuevo, ilustrándolo y explicándolo. Hay que interpretar la Biblia en este sentido, teniendo en cuenta la unidad de toda la Escritura. ¿Qué es lectura creyente de la palabra? La palabra es fundamento para la vida espiritual, porque profundiza la relación con Cristo. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Sin la fe, falta la clave de acceso al texto sagrado. Cristo es faro, puerta y fundamento de toda la Escritura. En el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás, la letra del Evangelio mata si falta la gracia interior de la fe que sana.
¿Cuál es el lugar privilegiado para escuchar la palabra? Aunque se espera que tengamos estudio y lectura espiritual personal de la palabra, es necesario encauzar la experiencia hasta el lugar privilegiado, el espacio litúrgico, especialmente la Eucaristía. En la asamblea comunitaria se actualiza la palabra y la hacemos presente. La iglesia se funda sobre la palabra, nace y vive de ella. El pueblo ha encontrado en ella su fuerza. La comunidad eclesial crece en su escucha. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. ¿Cómo se relaciona la palabra y la Eucaristía? La palabra y la Eucaristía se pertenecen mutuamente. La palabra se hace sacramentalmente carne en la Eucaristía. La Eucaristía nos ayuda a entender la Escritura. Sin el reconocimiento del Señor en la Eucaristía, no se comprende la palabra. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Tanto la palabra como el cuerpo de Cristo nos llegan por obra del Espíritu. ¿A qué se llama lectura orante de la Biblia? Es un acercamiento creyente, metódico y orante de la palabra de Dios, desde los diversos ministerios y estados de vida. Para San Agustín, cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Según Orígenes, entender las Escrituras requiere, más incluso que el estudio, intimidad con Cristo y la oración. El método comporta 4 pasos sobre el texto escogido. Primero, lectura. ¿Qué dice el texto? Segundo, meditación. ¿Qué me dice el texto? Tercero, oración. ¿Qué le digo al texto? Cuarto, contemplación. ¿A qué me compromete el texto en la vida? ¿Qué peligros encontramos al estudiar la Biblia? Hay diversos peligros a la hora de estudiar la Biblia. Entre estos, un acercamiento individualista, sin comunidad, desvincular la Biblia de la vida, de la realidad que nos rodea, evadir el compromiso de conversión, ser leída como un objeto de curiosidad, sin inspiración y no como obra del Espíritu. Una lectura fundamentalista que toma las cosas al pie de la letra, sin tener en cuenta el contexto del texto, la intención del autor, los destinatarios, el magisterio de la Iglesia y una respetuosa aplicación a la realidad actual. Descartar el estudio autorizado, manipulando el querer del Espíritu. ¿Por qué leer, meditar, escuchar y vivir la palabra? Muchos están bautizados, no suficientemente evangelizados. Cuanto más se ahonde en el conocimiento de la Escritura, mayor nos daremos cuenta que nos llama el Señor a la santidad. En diálogo con Dios encontramos respuestas a las verdades más profundas del corazón.
Ella ilumina los deseos auténticos, los purifica y perfecciona. Nos enseña a encontrar soluciones a los problemas cotidianos. Se espera que la persona abra la mente y el corazón al Espíritu y se encuentre en la Biblia con Cristo vivo, su Salvador. Me da vida, confío en ti, Señor. ¿Por qué formarse en Biblia? La iglesia no puede limitarse a una pastoral de mantenimiento para los que ya conocen el Evangelio. El impulso misionero es señal de madurez eclesial. La iglesia está obligada, con todos, a anunciar la palabra que salva. Por esto promueve la animación bíblica de toda pastoral. El dinamismo bíblico ha de alcanzar todos los rincones de nuestros hogares y la sociedad en general, con sus más diversos espacios y circunstancias. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Por eso, no olvidemos lo que la iglesia nos recuerda. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Si te formas en comunidad, conocerás en la Biblia el camino de santidad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.